Bienvenido, bienvenido Alberto y alumna registrada con el nombre de César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, profe? Ay, perdón, profesor, pensé que entró, pero ay, yo por ser la tecnología. Soy Noemí Rivarola, mil Sí, disculpas. ¿qué tal Gracias. Noemí? Te ubico. Gracias, profesor. Me reí, Compañeras, me reí, compañeros. me reí no porque aparece con el nombre de César. A pesar de un infiltrado ahí, profesor. Dije, ¿será que era mito? No es mi tía. Por suerte tenías la cámara prendida. Ay, cierto, gracias. Se me salvó, ahí está. Muy bien, ¿no? Cuántas cosas no pasaron con la clase virtual, Dios mío. Sí, me imagino que como profesores estarán todos los asustados. No, yo no me asusto, pero hay que tener... ahora pues van a ser más estrictos por el tema de evaluación y eso. Si entran con otra cuenta, eso, por favor, identifíquense. Yo no tengo Lo que problema pasa es aquí. que, viste que en la computadora pues de pronto nos dice cómo es que vincular para que sea la cuenta que maneje la Sí. computadora, poner pausa y a veces le das sí, a veces le das no y te des. Por, Ujú. yo por sala de tecnología, profesor, así que vamos a aprender sobre la historia de la ciencia para eso. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Ahora que ya hay quórum, ya estamos grabando, por cierto. Estamos. Ahí entra Ignacio Pereira. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar a presentar una ventana. Esta ventana es la que quiero presentar. Bueno, hoy vamos a profundizar en los conceptos que estuvimos mirando la clase pasada. Se puede ver bien bueno, la pregunta hoy es ¿qué es la historia de la ciencia? Este PowerPoint, por cierto, ya está en el aula. Hablando del aula, tengo entendido por lo que me escribieron que muchos de ustedes todavía no están registrados en el aula. ¿Verdad? Yo todavía no me inscribí, profe, porque tengo que matricularme de forma virtual en la plataforma. Ah, perfecto. Eh, muchos de ustedes no están en el aula, pero de todas formas ya está este PowerPoint ya subí hoy al aula. También está la primera clase este fin de semana, espero subir la segunda clase. Entonces ya tienen eso en el aula, ya tienen los materiales y tienen esta primera clase. Bueno, ahora lo que nos importa. La clase de hoy es qué es la historia de la ciencia. Acá se borró en un ratito. Bueno, es el recorrido histórico que tiene el fin, tiene por finalidad analizar cómo se construyó el conocimiento científico a través del tiempo. O sea, básicamente es cómo a través del tiempo fuimos construyendo el concepto de lo que es ciencia y cómo se fue haciendo la ciencia a lo largo de la historia. Nosotros en la primera clase hablamos que el concepto de ciencia es un concepto cambiante, que no es un concepto fijo, que lo que nosotros tenemos por ciencia ahora es la ciencia eh, moderna, no es lo mismo de lo que un medieval entendía por ciencia. Entonces, tampoco es lo mismo que un filósofo antiguo entendía por ciencia. Eso ya vimos la clase pasada. Entonces también vimos que, por ejemplo, cosas que antes se consideraban científicas como la teología, ahora ya no están en el campo de la, de la, de la historia de la ciencia. Y también vimos que antes los límites de la ciencia no eran tan definidos. Y antes la ciencia tenía mucho de magia, tenía mucho de... Estaba todo mezclado con el tema del mito, con la magia. Y que después eso se fue con el tiempo, eh, fue cambiando hasta tener la concepción moderna de ciencia.
Y eso sigue cambiando, no es que se queda ahora, no es que lo que nosotros decimos que es ciencia, sino que eso va a seguir cambiando. Como puedes ver, hay varios cuestionamientos. La epistemología, que es la rama que estudia, la rama de la filosofía que estudia conocimiento científico, no es algo dogmático que tenga leyes inmutables. Porque el conocimiento científico, que es nuestro tema de estudio, que es el tema de estudio de la historia de la ciencia, se va modificando conforme el imaginario de la época, que es lo que dijimos nosotros anteriormente. Y entre la relación entre la epistemología con su origen, o sea, por tanto hay que relacionar la epistemología con su origen histórico. Y el conocimiento científico es lo que permite ver qué alcance tiene el tipo de conocimiento en las instituciones. O sea, el conocimiento científico no es algo escaño, sino que repercute en las instituciones, en la ideología y en las transformaciones culturales. Filósofos como Michel Foucault o Michel Foucault, como quieran pronunciar, creo que la pronunciación correcta es Michel Foucault. Foucault sí sé que es Foucault. Habla justamente de la relación del poder y las instituciones con la ideología. Y en eso también está la ciencia. No hay ni arte, ni filosofía, ni nada inocente, y eso le alcanza también a la ciencia. Eso nos va a llevar a una cuestión de discutir sobre la objetividad de la ciencia. El conocimiento científico es objetivo. O sea, evidentemente todos sabemos que 2 más 2 es 4, independientemente de si vos seas capitalista o comunista o si seas religioso o ateo, o si sea independientemente de eso, 2 más 2 siempre va a ser 4. O no sé, podemos hablar de las leyes de la física, podemos considerar leyes inmutables, la ley de la gravedad, por ejemplo. Este borrador va a caer a 9,5, redondeando 10 metros sobre segundo en este planeta, con la gravedad terrestre, siempre, o sea, es una ley científica, siempre va a caer a 9,5 metros sobre segundo, dependiendo de la resistencia del área y otros factores, pero siempre va a caer a esa velocidad estimativa. Es una ley fija, una ley inmutable, algo que siempre va a pasar, no es que un día yo voy a agarrar este borrador, voy a dejar y va a flotar hacia arriba. Por eso se dice las leyes, pero eso, si bien eso es cierto, también existen objetos de discusión. ¿Quién decide qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Por qué se decide qué es ciencia? ¿A qué responde la ciencia? ¿Por qué, por ejemplo, en la época de los griegos, la filosofía era algo valorado? De hecho, en la época de los griegos, los filósofos eran tipo rockstar. O sea, Sócrates era una personalidad en su pueblo, igual que Diógenes, igual que otros. O sea, eran los rockstars de la época, porque la filosofía era considerada la ciencia más elevada. Algunos filósofos han creído, así como los ingenieros de ahora. ¿Por qué la filosofía pasó de eso a ser un conocimiento que se cuestiona su utilidad? Ahora ya es algo que está en la sociedad relegado. ¿Por qué pasa eso? Por la época. Y eso responde a un contexto y a un medio a un grupo de instituciones determinada. Pasa que en un sistema de producción industrial, las instituciones están destinadas a la producción. Por tanto, se valora más lo que produce y menos lo que no produce. Entonces, lo que tiene valor en el conocimiento que produce. Un físico produce, un matemático produce, pero un filósofo, para los estándares industriales, vamos a decir, no produce. Por eso la filosofía pierde el estatus que tenía Entonces, tiene que ver con el contexto histórico y con las instituciones, en un país que se basa, que quiere producir, que quiere ser país industrializado. ¿Qué te sirve más? ¿20 grados en filosofía o 20 ingenieros? Cuando yo era el alumno de colegio, yo me daba cuenta que muchos de mis compañeritos elegían el bachillerato técnico.
¿Por qué elegían el bachillerato técnico? Porque ellos ya salían siendo técnico, salían teniendo sus títulos, era ya de auxiliar contable, entonces ya podían trabajar como auxiliares contadores. En cambio, yo salí del colegio, me tragué 4 años de facultad, más 2 años de auxiliaridad ad honorem. No me estoy quejando, para mí fue un gusto. Y después recién tuve un auxiliar rentado y después recién tuve mi cátedra y eh, ahora recién estoy eh, ya fijo me estoy asentando en las cátedras de la facultad. O sea, un proceso largo. En cambio, si yo hubiese sido técnico contable, yo hubiese tenido auxiliar, yo hubiese tenido que trabajar como contador. De hecho, yo tengo compañeros míos que hasta llegaron a trabajar en aduanas, como auxiliar de contadores de los de aduanas. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere que vos produzcas y de hecho se te educa como individuo a producir. O tenés que ser exitoso, tenés que ser... entonces, ese tipo de sociedad, lo que es considerado científico, lo que es considerado productivo, depende de eso. Entonces ahora el científico tiene que ser un productor. Esto no quiere decir que necesariamente sea así. Nosotros sabemos que hay científicos que le dan mucho valor a la filosofía y a otras ciencias, pero generalmente se les tiene a las ciencias que se llaman duras como en un estatus mayor porque las ciencias son las ciencias que producen. Entonces, ahora, por ejemplo, un físico tiene un estatus social más amplio que un profesor de historia, por ejemplo. Y lo mismo, el que enseña economía, ni hablar del que enseña economía o el que enseña... son, entonces cambian los parámetros eh, ideológicos y eso posibilita las transformaciones culturales. También tienen que tener ustedes en cuenta que la cultura cambia con el desarrollo científico. No es lo mismo, y creo que de esto ya hablamos también en la clase pasada. La clase pasada hicimos una lluvia de ideas. No es lo mismo la sociedad de nuestros padres que nuestra sociedad. Y no es lo mismo la sociedad de los que nacimos en los 80 que la sociedad de mis alumnitos de cursillo, por ejemplo, que nacieron en el año 2000 para arriba. Mis padres son la generación analógica. Ellos eh, escribían con máquina de escribir. La computadora recién fue una novedad eh, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ya existía ya, de hecho, desde la época de la guerra, pero las computadoras eran piezas. La computadora personal recién surge en la década del 70. Entonces ellos eran analógicos. Eh, Mi papá cuando compró su primera computadora ya tenía casi 40 años. Eh, yo ya fui la generación de transición. Yo pasé entre lo analógico y lo digital. Yo tuve ya computadora, era cuando eh, ya llegué a jugar con los videojuegos y eso. Soy la generación de los 8 y 16 bits y después ya de los juegos ya más nuevos. Pero el punto es que eso cambia. No solamente cambia. Acá viene Ana. No solamente cambia el avance, o sea, no solamente la tecnología cambia, sino la forma en cómo nos relacionamos. Fíjense ustedes la diferencia de nosotros ahora hace poco menos de 10 años. Y pónganse ustedes en 2005. En 2005 no había WhatsApp, no había... ¿Cómo era la comunicación? Mensajito por celular. ¿Y cómo era al final de los 90? Con el celular era algo carísimo que 3 personas de Paraguay no sé qué tenían, estoy exagerando, pero pocas personas tenían celular de Paraguay. ¿A quién le podía llamar si tenía un celular en esa época? Generalmente solo los oficinistas y los empresarios tenían el celular en esa época. Ya hablo del 97-98. Entonces eso cambia la ciencia, el desarrollo tecnológico cambia nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, eh, de manifestarnos incluso, porque ahora los medios digitales tienen mucha validez en el tema de la manifestación, incluso de informarnos. Las generaciones antes escuchaban la radio, eso para informarse. Estaban todo el día con la radio, eso no, nuestros padres, eso. Después ya vino la tele.
noticiero, eso. Y ahora ya al toque del celular, ya tenemos la información al segundo. Entonces, como les dije yo, y esto creo que hablamos de esto en la primera clase, cambia la ideología y las transformaciones culturales. La ciencia no es solamente que avanza así porque sí, sino que su avance cambia y transforma la sociedad, la cultura, el modo en que nos desenvolvemos, incluso el arte. Incluso el arte es transformado por la tecnología. Eh, el avance de la animación digital, por ejemplo, el concepto de meme que cambió mucho el arte, y ahora está el criptoarte, que yo hasta ahora no entiendo eso, pero existe. Eso que compran el NFTS, compran y ahí con eso ya tiene su obra de arte, o sea, es unos píxeles que te venden como un cuadro. Entonces, hasta el arte cambia, o sea, cambia totalmente nuestra forma de desenvolvernos. Por tanto, como dijimos en la primera clase, ciencia, historia y filosofía están, como siempre, de la mano. Ahora bien, esto hace que podamos ver de dos maneras, de dos maneras, el contexto social. Podemos ver desde un punto de vista externo, o sea, ver qué contexto social, histórico y cultural hace que surja el determinado avance científico. Eh, por poner eh, por poner un ejemplo, ¿en qué contexto social, histórico y cultural surge la medicina moderna? ¿Cuándo surge la medicina moderna? El tema de la anatomía comparada y todas esas cosas. ¿En qué contexto histórico surge? La medicina moderna surge en el contexto histórico relacionado a un contexto militar, que es concretamente la invención de las armas de fuego. ¿Por qué? Porque las heridas de armas de fuego, que cuando son una novedad, porque eran pequeñitas, entraban profundo, y entonces propició al desarrollo de la cirugía. Y para desarrollar la cirugía la gente tuvo que ponerse a estudiar los cadáveres, que en un principio era algo considerado para la cultura, para la Europa cristiana, por ejemplo, era tabú estudiar cadáveres. Y en un principio podías tener problemas por eso, ¿verdad? Pero después, como las armas de fuego avanzaron, eso obligó al avance de la cirugía y ahí avanzó la medicina y por eso es que en el Renacimiento se descubren cosas como la circulación de la sangre, los espermatozoides y se empieza a ver el cuerpo eh, como una máquina compleja. Y eso también está en el contexto cultural del Renacimiento, del alejamiento, de la ruptura de la unidad religiosa de Europa y de todas esas cuestiones culturales que se suman a esos avances científicos mencionados anteriormente. Entonces tenemos lo histórico, lo cultural y eso trajo obviamente cambios sociales. También hay que tener en cuenta otros factores como por ejemplo la peste negra que obligó a hacer políticas de aislamiento. De hecho, el tema de cuarentena viene de si bien está de antes que eso se popularizó ahí. Otro ejemplo es, por ejemplo, la carrera espacial. ¿En qué contexto social, histórico y cultural se desarrolla la carrera espacial? Para entender la carrera espacial tenemos que empezar primero con la Segunda Guerra Mundial, los cohetes. Los alemanes, por la necesidad de la guerra, desarrollaron con von Braun el B-1 y el B-2, que eran cohetes que podían atacar a largas distancias. Después de la guerra mundial obviamente termina con el avance tecnológico estadounidense, que es la bomba atómica. Entonces, para tirar una bomba nuclear tienes que tener cohetes poderosos. Entonces, la nación que tenía cohetes poderosos era la nación que más poder militar tenía. La carrera espacial parece una inocentada, pero la carrera espacial era una manera de que los países sin pelear tenían una manera de mostrar, mira, mis cohetes son más potentes que los tuyos, por tanto yo puedo tirarte bombas más eficientemente que vos a mí. Eso es la carrera espacial, literalmente. Entonces,
Sí, exactamente, Jessica. Contexto de la Guerra Fría hacía necesario que la superpotencia demuestre su poderío balístico a través de la carrera espacial. Entonces, cuando los soviéticos ponen el primer hombre en el espacio, los estadounidenses se asustan. Ellos también suben un hombre al espacio. Los soviéticos sacan fotos de Venus, los soviéticos hacen la estación espacial, y entonces ahí los estadounidenses responden con nosotros dando mirar a la luna. O sea, esa es la carrera espacial en ese contexto. Contexto, avance de la Segunda Guerra Mundial, ingeniería en cohetes y contexto eh, Guerra Fría. Y en ese contexto también, eso influye también en la cultura. Se populariza la serie de ciencia ficción, de ahí viene el Flash Gordon, después viene, o sea, Flash Gordon ya estaba, pero ya se hizo un mito popular Flash Gordon. Eh, sí, de hecho Flash Gordon surge con... eh, su popularidad sube con la carrera espacial. Y ahí ya viene también, en ese contexto también van a aparecer después la Guerra de la Galaxia y otra serie de ciencia ficción. O sea, el espacio era la gran frontera de la ciencia y era así, todo era como náutica espacial. Era como la máxima expresión de un país tener potencia, ser una potencia espacial. En el contexto surgen los desarrollos científicos de la carrera espacial. Entonces, ese contexto social, histórico y cultural. Pero también hay un contexto interno, que son las cuestiones netamente científicas. Vos podés estudiar así la historia, así, pero también tenés que ver la ciencia desde sus avances mismos. O sea, desde su contexto de avances mismos. Para no ver el contexto histórico-social, vos podés directamente tener una mirada interna y decir, por ejemplo, las leyes de la física de Newton, la ley de la gravedad, se basa en las leyes de los cuerpos en caída de Galileo Galilei. Newton agarra, toma las leyes de los cuerpos en caída y a través de las leyes de los cuerpos en caída desarrolla su teoría de la gravedad. Galileo ya se dio cuenta que las cosas caían a una velocidad constante. Entonces Newton, lo que dedujo Newton es que si caen a una velocidad constante porque hay algo que les atrae, una constante que les atrae, y esa constante es la gravedad. Entonces Newton desarrolla a partir de los cálculos de las leyes de los cuerpos que hay de Galileo, Newton desarrolla su teoría de la gravedad. Entonces ahí no estamos hablando de contexto político, sociocultural, estamos hablando de la ciencia en sí, vista como desarrollo científico en sí. Entonces están estos dos contextos. Y la cuestión es que tenemos que tener lo que se llama una mirada ecológica, o sea, una mirada que tenga en cuenta tanto la visión externa como la interna, porque la ciencia evoluciona mediante factores tanto externos como internos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, podemos poner la teoría de la evolución de Charles Darwin, que están los contextos internos, que son los avances científicos propios de la época, los descubrimientos de la anatomía comparada, las exploraciones del colonialismo, porque los países en esa época estaban con el colonialismo y todos los países enviaban barcos a explorar los nuevos mundos. Los ingleses se metieron en casi todo, se metieron en África, en América, en Europa. Los españoles también tenían sus colonias. Entonces, en ese contexto de exploración se descubren nuevas especies y surge una rama de la ciencia que se llama la medicina, que se llama la anatomía comparada. Entonces ahí los europeos empiezan a cuestionarse muchas cosas. ¿Son humanos los indios? ¿Existen especies infrahumanas, como por ejemplo los pigmeos, que eran humanos chiquititos y imaginarios que los europeos, o los hombres monos, tipo pie grande, o las nuevas especies? Entonces surgen esas cuestiones y en ese contexto de desarrollo de anatomía comparada surge la teoría de la evolución. Ese es el contexto social, histórico, pero también está el contexto científico. Darwin no es que inventó la evolución por sí solo, sino que se basó en varias teorías científicas y también se basó en varios principios de tanto biológicos como anatómicos, como entonces está el contexto histórico, colonialismo, expansión europea, surgimiento de la anatomía comparada. También están las ideas de la ilustración, que influyeron muchísimo en la idea de la ilustración. Ese tema de dejar de centrarse en el hombre y no tanto en lo divino.
Eh, pero aparte de ese contexto histórico está también el contexto científico en sí, o sea, el lado interno, cómo fue evolucionando la ciencia, ¿sí? O sea, Darwin se basó en el aporte de varias personas que ya fueron postulando la evolución. Eso vamos a ver cuando veamos la teoría de la evolución, no me quiero adelantar en eso, pero lo que sí que hay un contexto externo y un contexto interno. Por poner un ejemplo actual, para que ustedes entiendan mejor, vamos a poner el ejemplo de la vacuna contra el COVID. Cualquiera de las vacunas, pueden, no sé, pueden decir Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, pero hay un contexto, o sea, aparte del contexto científico en sí, que es el desarrollo de las vacunas, las nuevas tecnologías de ARN que nos permiten hacer más vacunas a base de ARN, aparte de ese contexto científico, el contexto interno sería ese, también está un contexto externo, que empezamos por la misma pandemia, que le afectó a todo el mundo y que obligó a apurar los estudios para hacer una vacuna contra el COVID-19. También hay un contexto político, que es similar al contexto político dado en la carrera espacial. Cuando los rusos sacan una vacuna, los ingleses, estadounidenses ya se apuran y quieren también producir su propia vacuna. Entonces, hay un contexto político, hay un contexto, aparte del contexto científico en sí, hay un contexto político. Y la cosa es conciliar esas dos cosas, o sea, no es conciliar, sino que tener en cuenta el enfoque global, tanto lo interno, los avances científicos de por sí, como lo externo, el contexto cultural, social, histórico. Eh, Como ustedes saben, esto de la pandemia va a aparecer después en los libros de historia. Y a lo mejor las generaciones futuras, eh, incluso a lo mejor cuando alguno de ustedes esté enseñando esta materia, un alumno le responda, profe, ¿por qué? Les cuestione, ¿por qué los países saltearon protocolos para hacer una vacuna de COVID? Es ético que los países salteen los protocolos, porque se saltearon muchos protocolos para hacer la vacuna, estuvo en menos de un año. Cuando las pruebas para desarrollar una vacuna en tiempos normales duran de 3 a 5 y la vacuna salió en un año. O sea que se saltearon un montón de protocolos. No quiere decir que la vacuna no sea eficiente y no estoy tampoco queriendo plantear cuestiones antivacunas, que son cuestiones también anticientíficas, porque la vacuna se probó y es eficaz y de hecho se ve en la estética la disminución de la población, los datos no mienten. Pero lo que sí es cierto es que no se toman, se saltearon varias medidas para desarrollar la vacuna y se probó ya en directo, así. Entonces se hizo unas probaciones pequeñas, pero ya se probó en grandes, sin respetar los protocolos que tomaban, porque eran tiempos de emergencia, tiempos de pandemia y tenían que producir una vacuna rápida porque el mundo no puede estar paralizado medio año por el COVID. Entonces tuvieron que saltear así. Entonces a lo mejor los alumnos de esta asignatura en el futuro les cuestionan a ustedes que van a ser profesores, después les cuestionen por qué se saltearon los protocolos, por qué y si fue ético eso y ustedes van a tener que ahí que... Eh, entonces ahí hay un contexto interno y un contexto externo que hay que tener. Por eso hay que tener una mirada, lo que se llama una mirada ecológica, que tenga en cuenta tanto lo externo como lo interno. Acá defino más esto que para que ustedes entiendan. Una historia interna donde se precisan los avances, retrocesos de los paradigmas científicos y el cómo se imponen sobre otros. Acá tenemos que explicar qué es un paradigma científico, para empezar. La noción de paradigma científico fue introducida por el filósofo Thomas Kuhn. Eso ustedes van a dar según epistemología. Pregunten al profesor Raulín cuando tengan con él epistemología o filosofía de la ciencia. No sé qué nombre tiene la materia ahora. Pregúntale al profesor Raulín. Él está ahora a cargo de esa materia. Entonces está el señor Thomas Kuhn, que entonces la cuestión de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una visión científica que es hegemónica, o sea, la visión de la ciencia que se impone en una época. Pero esa visión, como la ciencia siempre va cambiando, esa visión también va y después va a
darse la vuelta. El ejemplo perfecto que yo les doy es el paradigma geocéntrico con el paradigma heliocéntrico. En la época de Aristóteles surgió un astrónomo llamado Ptolomeo. Y Ptolomeo hizo una serie de cálculos matemáticos que demostraban, según él, que el centro de la Tierra era el Sol, era la Tierra, y que los planetas, Sol y el planeta giraban alrededor de. Entonces el Sol era el centro del universo, es el modelo heliocéntrico. Sirvió porque incluso el modelo de Ptolomeo se usaba, incluso predecía eclipse, entonces decían, como esto predice eclipse y predice también, entonces quiere decir que funciona. Por tanto, se estableció como un paradigma científico. Pero después ese paradigma entra en crisis con los nuevos descubrimientos. Viene Galileo con su telescopio, ve que las lunas tienen fases que no concuerdan y empieza a ver que de repente para que el paradigma de Ptolomeo funcione vos tenés que medio forzar los cálculos y tenés que hacer que los planetas describan órbitas extrañas, como resortes así, en vez de órbitas simples. Entonces, ese es el ejemplo del paradigma de Ptolomeo. Ese paradigma después entra en crisis y es sustituido por otro paradigma que es el paradigma heliocéntrico, que es el Sol en el centro y los planetas. Y ustedes saben que eso, como vimos relacionando con la primera parte de la clase que vimos, eso genera una crisis social, política, destruye los cimientos de la credibilidad religiosa, todo un desastre porque vamos a ver cuando vemos medieval, pero no es tanto religión versus ciencia en la Edad Media. O sea, está la ciencia, está la religión ahí presente, pero los medievales también tenían modelos científicos. Y los medievales se guiaban por el modelo científico de Ptolomeo porque era el que más le convenía a la Biblia. El que más estaba en concordancia con la Biblia. O sea, eso vamos a ver después en Edad Media. Entonces, los paradigmas van cambiando. Voy a dar otro ejemplo de paradigma para que ustedes vayan entendiendo. En la física tenemos primero el paradigma aristotélico. Aristóteles, aparte de ser filósofo, estableció las bases de la física, o por lo menos fue un gran compilador de los avances científicos de su tiempo. De hecho, Aristóteles fue el que avaló la teoría de Ptolomeo, por eso la iglesia avaló también la teoría de Ptolomeo, entre otras cosas. Vamos a ver eso cuando demos Edad Media. Pero el paradigma de Aristóteles después fue sustituido por el paradigma de Newton. Primero Galileo, que está en un ancho de medio, después Newton, que cambió las leyes de la física para siempre. Y la física de Newton fue el paradigma hegemónico hasta que fue sustituido por el paradigma de Albert Einstein, porque el paradigma de Newton era un paradigma, una física absoluta, una física donde el espacio y el tiempo eran el mismo en todos lados y el universo era el mismo en todas partes. En cambio, Albert Einstein demuestra que el espacio-tiempo es como un tejido relativo y que el tiempo varía de acuerdo a la velocidad en la que vos te moves. Y eso cambia la física. Y la física ahora está en conflicto con otro paradigma que es el de la mecánica cuántica. Que de hecho ahora estamos en una época muy simpática porque los dos paradigmas son correctos y los dos paradigmas son contradictorios otra vez. O sea, la física Einstein todavía sirve y la mecánica cuántica también, pero las dos no se pueden conciliar entre sí. Todavía nos falta una teoría que coincide lo macro con lo micro. Porque la física Einstein funciona a nivel macro, pero a nivel de sus partículas, las leyes de la física Einstein se desquebrajan, se rompen. Y la física cuántica funciona a nivel micro, pero no funciona a nivel macro todavía. Entonces, como que esos paradigmas los dos son correctos, pero los dos están en conflicto. Entonces, tenemos esa cuestión simpática ahora que se está dando esa cuestión por primera vez. Para mí es una anomalía en la historia de la ciencia. Bueno, esos son los paradigmas de la ciencia. En la historia de la filosofía también podemos hablar de paradigmas, podríamos hablar así, porque hay filosofía, primero la filosofía medieval, que era la filosofía religiosa, después entra la ilustración, después ya viene la filosofía que un tiempo dominó el positivismo, después el existencialismo y ahora son todos postmodernos, por ejemplo.
También se puede hablar de paradigma, pero en filosofía los paradigmas no son tan rígidos. Ahora, si bien va cambiando el lado paradigma, lo cierto es que la ciencia no es algo que se desecha. La física de Newton, si bien ya fue reemplazada, no sé, por la Einstein, todavía es válida la física. O sea, vos todavía tirás esto y todavía cae, y las leyes de Newton todavía son válidas. Solo que su paradigma ya no es más hegemónico, porque ya demostramos que el universo relativo no es absoluto, como decía Newton. El espacio y el tiempo no son absolutos, son relativos. Pero eh, para las leyes fundamentales todavía sirve, nos regimos por la física de Newton. Las leyes de Newton todavía están perfectamente aplicables. Entonces tenemos la historia interna, donde vemos los avances y retrocesos de los paradigmas científicos y cómo se imponen uno sobre otro, o sea, cómo cambia el paradigma de Aristóteles al paradigma de Newton, al paradigma de Einstein, a la mecánica cuántica. Cómo se pasó de esto a esto, de A a B, porque no es que en 1905 Einstein publicó su teoría de la relatividad y ya todo el mundo, sí, es cierto, sino que eso tiene resistencia, tiene detractores, la ciencia no es así que uno dice, descubrí esto y, sí, sino que se da, no quiero llamarle lucha, pero una especie de lucha que va haciendo que poco a poco las cosas vayan cambiando. Se va transformando, no es una transformación así del 12, sino que se va gradualmente los paradigmas, los paradigmas no cambian así, sino que van gradualmente entrando en crisis, hasta que son reemplazados por paradigmas más, que responden mejor a las cuestiones científicas. Entonces tenemos a nivel de paradigma. Después tenemos la historia externa, que es netamente ver los acontecimientos que permiten su desarrollo. O sea, y acá ya no hablamos de las crisis ni de los cambios sociales que produce, sino que hablamos de qué acontecimiento concreto permitió en el desarrollo de tal teoría científica. Nosotros hablamos de los paradigmas, del paradigma de Newton, pero ¿qué acontecimientos permitieron el desarrollo de la teoría de Albert Einstein? ¿Cuáles fueron los avances que permitieron el desarrollo de la teoría de Einstein? Y ahí tenemos varios acontecimientos que influyeron. Tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de las partículas subatómicas, de las partículas de los átomos, los nuevos modelos atómicos. Tenemos el descubrimiento de la inexistencia del éter por el experimento de Michelson y Morley, que paradójicamente querían probar la existencia del éter, pero demostraron que no existe el éter. Entonces quiere decir que no había un tejido. El éter pues era como una sustancia en el espacio que era contradictoria porque toda sustancia produce rozamiento. O sea, el éter era como el agua, pero que no producía rozamiento, que en el espacio era una sustancia casi. Pero eso se servía para explicar por qué los planetas se mueven y cómo la gravedad afecta a un cuerpo a otros. También la inexistencia del éter hizo que se tenga que explicar otra forma en cómo la gravedad afecta a los planetas. Y ahí vino Einstein y dijo que la gravedad es como cuando vos pones algo pesado en el colchón y el colchón hace esto. O cuando cuando saltas por la cama elástica, la gravedad, las masas de los cuerpos curva el espacio. Entonces no es que hay un líquido raro, un líquido que no produce fricción como el éter, o un gas que no produce fricción como el éter, una sustancia casi invisible como el éter, sino que lo que pasa es que el espacio y tiempo se va deformando. Y entonces ahí entra en crisis la visión del espacio-tiempo, entonces surge la idea del espacio-tiempo como algo relativo. Entonces hay varios cambios concretos que producen la teoría de la relatividad. Acá no estamos hablando de paradigmas, ni de consecuencias sociales, ni de los cambios sociales que posibilitaban la historia, sino que estamos hablando de netamente cambios científicos que posibilitaron tal invento.
sea, es una visión netamente interna, sin tener en cuenta lo social, lo político. Después de la historia real, que es el contraste entre ambas. Y es la que proporciona la historia, la mirada ecológica. Volviendo a nuestro ejemplo, ¿en qué contexto social surge la física de Newton? La física de Newton surge en el contexto de los pensamientos de la Ilustración, cuando la ciencia se convierte en el eje rector de la razón, se convierte en el eje rector de la humanidad, entonces todo tenemos que explicar racionalmente. Contexto histórico, ese es. Y eso produce nuevas formas de pensamiento que posibilitan el desarrollo de nuevas teorías de la física. De hecho, vamos a ver que tanto la filosofía, el ambiente intelectual influye, pero también la ciencia misma influye en el ambiente. La física de Newton influyó mucho en los pensadores de la época, por ejemplo, en Kant. Entonces tenemos ese contexto social, pero también ese contexto social se suma a los pequeños avances científicos, como le dije, se suma a ese contexto social, se suman los descubrimientos de Galileo, las leyes de los cuerpos en caída, se suman los avances en las matemáticas que se dieron en esa época, por ejemplo, el descubrimiento del cálculo infinitesimal, los planos cartesianos, las nuevas medidas que dieron ya los mapas más exactos. Entonces, se suma a eso. También se suma el contexto político. Ya empezó ya las ciencias empezaron más o menos a ser una cuestión de Estado y muchas veces eran los científicos lo que hacían, los estados lo que hacían, las sociedades, se empezaron a seguir las sociedades científicas y eso permitió un auge intelectual que permitió que alguien como Newton dedicase su vida al desarrollo de la ciencia. Entonces tenemos todo un contexto político, intelectual, social, pero está en un contexto externo que está también influido por un contexto interno. Para poner otro ejemplo, volvamos al ejemplo de la carrera espacial. Existe toda una serie de contextos, tanto externos como internos, que ya hablamos de eso, ya hablamos del contexto de la Guerra Fría, el desarrollo de los misiles balísticos que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, la nueva repartición del mundo, el contexto político, de que las dos potencias mundiales tenían órdenes políticos distintos, querían demostrar ambas que eran la mejor, porque tener mejores cohetes significa tener más capacidad nuclear, o sea, más capacidad de tirar. Entonces, la guerra se daba así. Cuando los soviéticos tiraron un satélite al espacio, el mensaje fue, mira, nosotros podemos llevar algo al espacio. Imagínate si llevamos una carga. Si llevamos este satélite chiquitito al espacio, quiere decir que podemos llevar una ojiva nuclear hasta tu continente. Entonces los estadounidenses responden, nosotros también podemos. Entonces queda así como una necesidad de constantemente dejar en tala. Vos mueve acá, este mueve acá, vos mueve acá, este mueve acá. Para que nadie se queda ahí con la... Es el contexto externo, el contexto político, social, pero también está los avances que se dieron en la época, el desarrollo de los nuevos combustibles, la modificación de los giroscopios espaciales, el desarrollo de la informática, porque la informática permite hacer los cálculos balísticos más precisos y eso permite que puedas llevar algo a órbita. Si bien en esa época era bastante rudimentario el tema de las computadoras. Las computadoras grandes eran como una pieza y tenían muchísima menos capacidad que el celular que está acá en mi mano ahora. De hecho, la computadora que le llevó al astronauta al Apolo 11 tenía la misma capacidad que una calculadora científica que esa que ustedes tienen en sus casas. Esa calculadora científica que te permite hacer, para que vean lo que es el avance de la tecnología. Entonces, el desarrollo de la informática, de las nuevas tecnologías de combustible, el estudio de la aerodinámica que empezó con el tema de los aviones, después se vio para el tema de los cohetes. Todas esas cosas posibilitaron la carrera espacial. O sea, es un conjunto de avances tanto externos como internos. Que eso es lo que se llama la historia verdadera.
Este tipo de mirada, la mirada ecológica, permite permite asociar eh, la ciencia con la vida, perdón, asociar la construcción de la ciencia con la vida cotidiana. Como dijimos en la primera clase, eh, sobre todo en la sociedad actual, pero en realidad siempre fue así, pero más ahora en la actualidad más que nunca, la ciencia ya forma parte de la vida del hombre. Ni uno de nosotros es científico, no creo que ninguno de ustedes, a menos que alguno de ustedes tenga un grado en un estudio en física o en eh, algunos científicos sociales, pero también es válido, por cierto. Pero al menos en términos de ciencias, ni nosotros, pero la ciencia influye en nuestra vida cotidiana. Los avances científicos influyen eh, eh, día a día en nuestro, no solamente en el sentido de la tecnología, sino que yo ya le di ejemplo de cómo el celular influye en nuestra forma de manifestar, nuestra forma de eso es algo obvio. Pero no solamente eso, sino que nuestro pensamiento, a diferencia de las personas del siglo antepasado, nuestro pensamiento ya es en entorno, ya es en un ámbito científico, vamos a decir. Nosotros ya pensamos de una manera científica. La educación de nuestros, creo, sí, sé que algunos de ustedes ya tienen hijos y eso, la educación de los hijos ya es algo ya basado en cosas científicas. Ahora vos no puedes educar así nomás, sino que vos tenés que proponer una teoría educativa y eso tiene que ser validada por los científicos de la educación, por los profesores de educación para que se aplique esa teoría. Se prueba y si funciona se aplica. Entonces, desde nuestra educación, nuestra formación, hasta la forma que se nos inculca cómo pensar, ya nosotros ya somos una cultura, vamos a decir, científica. Aunque vos no tengas celular ni no uses Facebook, no eh, ya sos científico, porque te enseñaban a pensar de una forma científica, eso de chico. Por eso que ahora es obligatorio, ¿qué te exigen ahora para hacer un auto funcional? Te exige que sepas leer, que sepas sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, eso es lo básico que tenés para vivir normalmente en nuestra sociedad. Imagínense esto, para desenvolverte normal en tu sociedad tenés que tener nociones básicas científicas. ¿De qué podías trabajar uno si no sabe matemática? Si no sabe lectura comprensiva. ¿De qué puedes trabajar ahora así? Entonces la ciencia rige nuestra vida. Y de hecho con las especializaciones cada vez, esto va a ir empeorando cada vez. Porque ahora cada vez tiene que ser más específico, cada vez se van especializando más, sobre todo la parte técnica. Antes, por ejemplo, había médico, enfermero y ahora ya hay carreras de instrumentista quirúrgico. ¿Por qué? Porque la medicina avanza y la tecnología el avance tecnológico exige que vos tengas que manejar los instrumentos tecnológicos en la cirugía. Entonces, vos tenés que manejar instrumentos de quirúrgico, tenés que saber manejar la máquina de resonancia magnética, tenés que saber manejar toda la maquinaria hospitalaria que se maneja ahora con el desarrollo tecnológico que antes no había. Antes con un bisturí, o sea, ya hacías medicina con un bisturí y un escarpelo y ahora no. Lo mismo nosotros los profesores. Antes vos, profesor, te ibas con tu libro y enseñabas. Ahora el profesor tiene que saber de medios tecnológicos, tiene que saber de técnicas de persuasión, tiene que tener
por lo menos conocimiento básico de psicología para desenvolverse bien con sus alumnos. Ya no estamos más en la época donde vos me entendés y no me entendés no me importa. Ahora tenés que, aparte el alumno forma parte del proceso de aprendizaje, entonces tenés que tener también técnicas de comunicación y esas cosas. Entonces, cada vez se exige más especialización. Eh, hace 40, 50 años, vos con una máquina de coser podías mantener a una familia. Una madre soltera que podía tener 4 o 5 hijos y se despeñaba de costurera y ya mantenía la máquina. Ahora, para mantener, tenés que tener formación. Pero no es así. Vamos a mirar nuestra facultad nomás. Hace pocos años, estoy hablando de menos de 10 años, vos podías con un título de licenciado ya podías hacer de todo. Ya podías, eh, ya podías tener varias cátedras siendo solamente licenciado. Ahora ya no podés hacer eso. Ahora, por ejemplo, tenés que licenciarte, tenés que tener para enseñar en la universidad tenés que tener didáctica universitaria y para enseñar en el colegio tenés que tener habilitación pedagógica. Entonces vos aparte de tu licenciatura ya tenés que tener, de hecho les cuento yo que desde 2014 didáctica universitaria es una obligación. Yo me recibí en la carrera en el 2011 presenté mi tesis, 2010 y 2011 que empecé a ser auxiliar presenté mi tesis. Y cuando eso yo me fui a posgrado y pregunté, profe, ¿es obligatorio universitario? Y me dijo, te da punto, pero no es una obligación. Entonces yo dije, voy a hacer después. En el 2014 ya me advirtieron, mira, Ismael, hace didáctica porque ya va a ser obligatorio. En el 2018 le reemplacé al profesor Juan Amarilla, Caque, le reemplacé en UNASUR y me pidieron dos cosas, mi título y mi didáctica. No miraban ni mi maestría, eso, mi didáctica no me quería mirar. Entonces, porque es obligatorio. Entonces, vos ahora no podés enseñar en la universidad sin un título de didáctica. No podés. Si querés concursar, tenés que tener maestría. Entonces, ahora la sociedad, el avance científico mismo y el avance de la tecnología te obliga a formarte. Te obliga a saber de redes sociales, te obliga a saber de plataformas virtuales, te obliga a saber didáctica. Con las plataformas virtuales vienen otra forma de enseñanza que antes no teníamos. Nosotros tuvimos que adaptarnos. Eh, yo por suerte estudié con el profesor Felipe esas cosas antes de que venga la pandemia, más o menos me salvó eso. Pero igual tenés que ir adaptando porque no es lo mismo dar una clase así como estoy dando yo ahora que dar una clase presencial. Estas clases se desenvuelven con otras reglas, tenés que tener otra forma de interacción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decirles es que la ciencia no es algo abstracto, no es algo que está así, que solamente está alrededor de nuestras vidas, así que los científicos están acá y nosotros, sino que la ciencia forma parte de nuestra vida y de hecho influye en nuestra vida y cada vez más. Influye en nuestra misma educación, influye en nuestra forma de desenvolver de una manera cotidiana. Ahora nadie puede ser... para tener un trabajo tiene que tener prácticamente teléfono y correo electrónico. Antes opcional nombrar lo de correo, ahora ya es obligatorio, por ejemplo. Entonces, la ciencia misma te obliga. Ahora bien, no podemos hablar de ciencia sin hablar del conocimiento científico. Esto es un hecho. No podemos hablar de ciencia si no hablamos del conocimiento científico. Pero, ¿qué es el conocimiento científico? Esto no sé si ustedes dieron en el cursillo, yo suelo enseñar también, suelo poner también esto en el cursillo, pero no estaría mal repasar. Conocimiento científico es solamente uno de los tipos de conocimiento. Yo sé que ahora como la ciencia, como le expliqué, ahora al formar la ciencia parte de toda nuestra vida, nosotros pensamos que el conocimiento científico es el único tipo, pero no, hay varios tipos de conocimientos y no quiere decir que sean inválidos, que sean no válidos, sino que son válidos, pero hay varios tipos, no es el único conocimiento científico. Si viene de este conocimiento que nos vamos a ocupar nosotros, el conocimiento científico no es el único tipo de conocimiento que tenemos.
Hay varios tipos de conocimiento y vamos a mirar. Primero tenemos el conocimiento mítico, que el conocimiento tenía a través de los relatos mitológicos. Antes, el mito era la forma de explicar, porque no había desarrollo de ciencia. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de Oc el cavernícola. Oc el cavernícola estaba caminando ahí por la sabana, buscando algo con su garrota y buscando algo que cazar, buscando una presa. Y de repente Oc ve que cae un rayo. Cae así un rayo y se asusta. Ahora, ¿cómo va a explicar Oc la caída de ese rayo? ¿Cómo el que va a pensar Oc cuando ve el rayo? Oc no va a decir, uga, uga, ser fenómeno fotoeléctrico, producto de carga positiva, carga negativa, llamarse rayo. No va a poder, no tiene la capacidad todavía, no hay todavía el desarrollo científico para que él, no se dieron todavía las condiciones históricas, sociales ni culturales para que él piense de esa manera. Entonces, ¿qué piensa Oc? Ese rayo es un ente poderoso, es algo que está por encima de mí. Entonces le da nombre para explicar que quiere decir que Adil nace ese rayo. Entonces le da nombre, le pone Zeus, o le pone Thor, o le pone Tupá, que Tupá era el dios de la lluvia y los rayos. Por eso para el lindo guaraní Tupá era importante porque era el que traía lluvia, el que traía agua, el que traía... Entonces Tupá era muy importante. Y también los rayos quemaban los árboles, entonces ellos podían tener el espacio para cultivo, esa cosa. Entonces Tupá era... Y después lo vinieron los cristianos, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que al caer un rayo, él no va a explicar diciendo que es un fenómeno fotoeléctrico producto del choque de carga negativa y carga positiva que produce un rayo. No va a poder, sino que dice que es un dios, que alguien poderoso. Entonces, eso es el mito, la explicación que se da es esa. Un dios lo hizo. Entonces tenemos explicaciones mitológicas de todo. Los griegos, por ejemplo, cuando alguien murió de un infarto, decían que fue porque Apolo le flechó. O sea, cuando un griego tenía un infarto, decían, le flechó a Apolo. O sea, Apolo vino y le tiró su flecha y le dio un infarto. Cuando te flechaba Cupido te enamorabas, cuando te flechaba Apolo te morís. Después viene otro tipo de conocimiento que es el vulgar. El vulgar del conocimiento ingenuo es asistemático, es espontáneo, es infundamentado, no es riguroso y es habitual. Conocimiento vulgar es el conocimiento que aplicamos día a día en nuestras actividades cotidianas porque no siempre podemos estar pensando científicamente. Por ejemplo, aprender a manejar. ¿Quiénes de ustedes saben manejar? ¿Alguno de ustedes sabe manejar? Yo, pero no quiero. Yo también aprendí a manejar, pero hace mucho no manejo. Me manejo colectivo. Manejo bicicleta, o sea, me gusta más la bicicleta que el tráfico acá propio. A mí me encanta la bicicleta, pero tengo miedo que me atropellen, por eso no. Me voy a comprar una estática o qué. No, y veredita, hay que truquear. Bueno, la pregunta es, ¿cómo usted aprendió a manejar? ¿Cómo aprendieron a manejar? A mí me enseñó alguien que sabía. Ahí está. El conocimiento del lugar es ingenuo, o sea, no, vos no tenés que ir a una universidad para aprender a manejar. Es asistemático, te puede enseñar tu tío, tu papá, y no hay ni una norma, no hay ni un manual de, o sea, bueno, hay manual de manejo, pero no hay una única forma ni no hay ni un único método de enseñar a manejar. Generalmente hay alguien que sabe que te enseña a manejar. No es riguroso, como le dije, es un conocimiento flexible y es habitual, o sea que es algo que vos haces día a día y que puedes aprender de forma... lo mismo, ¿cómo usted aprendió a usar celular? Usted no se fue a una universidad de manejo celular, no hicieron una carrera de manejo de celulares. Generalmente aprender celular se aprende toqueteando. Vos estás ahí, y ahí aprendes. Cuando compras un teléfono nuevo, primero un fastidio, después ya de manejar, ya de agarrar y aprendes. O sea, no es que
Ese es el conocimiento vulgar. Voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan y después comparen con el científico. Un ejemplo perfecto de conocimiento vulgar es la yuyera. La yuyera, por ejemplo, le decís que estás nervioso y te da menta I para calmar los nervios. O le decís que que tenés problemas de estómago y te da esa hierba que se llama uña de gato, no sé cuál es su nombre en español. La yuyera. Ese boldo, te da boldo cuando te duele el estómago. Ahora la pregunta es, ¿la yuyera se fue a la universidad de yuyeras a hacer la carrera de yuyología y aprender todas esas cosas? ¿O cómo aprendió la yuyera? A través de la experiencia, o si no, por otra persona que le comentó que Sí, servía para eso, ese tipo de hierro, ese Es- tipo de medicamento. eso se transmite Oralmente. exactamente. A la yuyera le enseñó su mamá yuyera, a la mamá yuyera le enseñó la abuela yuyera, a la abuela yuyera le enseñó la bisabuela yuyera y después la bisabuela y así. Ese conocimiento fue transmitido hasta el primer indio que probó el menta y dijo, me calman los nervios. Incluso al no saber se relaciona con el conocimiento mítico, porque el tema del yuyo tiene una explicación mítica que es que Santo Tomás, con sus alias de Paishumé, vino a enseñarle a los indios a cultivar la hierba mate. Profe, Alberto, ¿y acaso esa experiencia de la tatarabuela que le pasa a la abuela, después a la mamá le transmite a otros más, eso ya no lo convierte en ciencia por las múltiples experiencias de varias generaciones? no. Y vamos a ver por qué cuando damos conocimiento científico. No es Y ciencia. la botánica no puede validar lo que dice la yuyera con otras palabras, Sí, tipo secundando lo que dice Alberto. valida, pero vamos a ver la diferencia entre ese conocimiento y el científico. Ahora vamos a pasar al científico justamente para que entiendan. Claro, porque no es lo mismo que te diga Bonplan que te diga la yuyera lo que tenés que tomar. No pasa por ahí. Por ahí. Pasa por el método. Y ve, El conocimiento científico, a diferencia del vulgar, es un conocimiento sistemático, es riguroso, es metódico y es fundamentalmente comprobable. Voy a poner, para que usted entienda, voy a poner el ejemplo de la yuyera con el farmacéutico. Si a vos te duele la cabeza, la yuyera te va a recetar un yuyo y te va a pasar dolor de cabeza. El farmacéutico te va a recetar aspirina y te va a pasar dolor de cabeza. Los dos son efectivos, pero ¿cuál es la diferencia entre la yuyera y el farmacéutico? Forma en la que adquirió el conocimiento que tiene para recetarte lo que te cura. Primero eso, el farmacéutico es metódico, hay un método. La medicina no es que, sino que se estudió, se comprobó, se contrastó, se hizo test y ahí se dedujo la efectividad del ácido acetilsalicílico, entonces se comercializó como aspirina. No es que un tipo dijo, descubrí la aspirina y todo el mundo empezó a tomar. En varios laboratorios se analizó, se estudió, se vio los resultados, se volvió a hacer estudios para reciclar los resultados, se vieron efectos adversos y otras cosas, entonces ahí tenés lo que es la aspirina y ahí sale el conocimiento. Entonces es algo metódico, es sistemático, es contrastable y comprobable. Si yo le pregunto a la yuyera cuántos miligramos de mentaí necesito para calmar mis nervios, no te va a poder responder la yuyera. Te va a dar una dosis aproximada, pero no te va a dar una cifra. Y si yo le pregunto qué efecto adverso me produce el boldo, no te va a poder. A lo sumo te va a decir si tomas mucho, pero no te va a poder dar efecto adverso, no te va, en cambio, los remedios sí ya tienen todas las dosis recomendadas, efectos adversos, estudios que verifican, validan en qué circunstancias pueden tomar y en qué no, si pueden tomar la embarazada, si no. En cambio, el conocimiento de la yuyera es más empírico, es eh, más ojímetro, voy a decirle a ustedes. A ver qué dice el chat. Sí, exactamente. A eso iba. Es, eso valida, invalida, no es que el conocimiento de yuyera es inválido, también sirve. ¿O cuántos de ustedes no tuvieron tos y su abuela no les dio miel de abeja con limón o su mamá no les dio miel de abeja con limón y se curaron?
Y justamente como dice Aristóteles en Metafísica, el que estudia la generalidad, el que estudia los particulares, ¿verdad? Va a acertar mucho, pero el que estudia mucho la generalidad va a errar en lo particular. Y en este caso, las mamás que prueban por las criaturas por desesperación son las que más crean medicinas. Sí, exactamente. Y esto no pasa solamente en la medicina, pasa en la evaluación de muchas cosas. Muchos experimentos científicos fueron así sacados en base a conocimientos. De hecho, muchas de las hierbas que usan la lluvia también usan los farmacéuticos. Solo que los farmacéuticos sí ya controlan la dosis, miren. eh, exactamente. Por ahí de lo de las mamás. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo me enfermaba, mi mamá no era que decía, tengo que sintetizar 100 gramos de... Mi mamá me daba miel con limón, pero sí, eso sí, si era grave, siempre me llevaba al doctor. Pero no es que yo cada vez que tosía mi mamá se iba y me llevaba al médico, porque tampoco, si era grave, si ya con la tos ya venía fiebre, ahí sí ya directo al médico, ¿verdad? Pero si era un catarro, una tos así, me daba miel con limón y ya está. Entonces no es que el conocimiento vulgar no sirve. Incluso el conocimiento mítico te sirve. El conocimiento mítico sirve. El conocimiento mítico no es que terminó, es actual. Si ustedes ven, por ejemplo, eh, los cómics, las películas de superhéroes son todas basadas en mitos. Los superhéroes son nuestra versión, nuestra reinterpretación moderna de los mitos. Eh, Superman tiene un origen, tiene el mismo, es un origen de Moisés, es un Moisés del espacio. Y tiene los poderes de Sansón, y de hecho con las nuevas interpretaciones tiene poderes de un dios solar incluso. Eh, Flash es Mercurio. Aquaman es Poseidón y así. Entonces, la sociedad en el entretenimiento explica y las moralejas y eso, así como los mitos se usan para transmitir moralejas, ahora son los superhéroes los que nos transmiten moralejas. Ese conocimiento mítico todavía sirve para esa función. Profe, entonces, ¿por qué se sataniza tanto esos conocimientos de la precientífica, vamos a decirle? ¿Por qué se hace una campaña tan en contra y se idolatra tanto este tipo de ciencia? En esta pandemia se vio muy claro eso, que se satanizó a full otros métodos, otras formas que localmente funcionan o no funcionan, no sabemos, pero era la presión mediática era demasiada en contra de todo esto. Impresionante. Sí, pasa que de la revolución industrial, eh, todo lo que se exalzó, sobre todo con la filosofía positivista, e incluso también otras filosofías como el marxismo, aunque Marx criticaba a la sociedad industrial, también alababa el desarrollo del... Marx decía que el capitalismo tiene su efecto, pero también el capitalismo produjo un desarrollo de la humanidad nunca antes visto, decía Marx. Hola otra vez, Noemí. Ujú. Bueno, entonces eso decía Marx. Pero volviendo al tema, desde la revolución industrial, la ciencia es así, se exalzó el tema de la ciencia, porque los avances científicos mejoraban mucho la calidad de vida, entonces surgió el mito del progreso, surgió ahí con eso. Y de esa visión de ciencia prácticamente, entonces el conocimiento científico como que quedó como hegemónico en la humanidad. Con respecto a la pandemia hay dos cuestiones. Yo, por ejemplo, no cuestiono esto que vos decís de la gente, porque hay gente que legítimamente cuestionó el tema de las... si bien yo no estoy y nunca voy a estar a favor de antivacunas, sí entiendo ciertas cuestiones, por ejemplo, que eso que les expliqué, que las vacunas se hicieron muy rápido y que prácticamente nosotros fuimos los sujetos de prueba. Yo entiendo y justifico eso por la necesidad, o sea, se salvaron muchas vidas gracias a eso, pero también se cometieron muchos errores, ¿verdad? Con ese tema de... pero entiendo el cuestionamiento, por eso yo
no cuestiono, o sea, no cuestiono a la gente que cuestiona eso. Ahora, tampoco estoy a favor del movimiento antivacuna, eso que sí ya me parece algo eh, muy nocivo. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, enfermedades como el sarampión que no se veían hace décadas, están volviendo por culpa de eso, de gente que no quiere vacunar. Pero sí entiendo las cuestiones que tampoco, entiendo que tampoco tenemos que aceptar porque un científico los dijo y la gente tiene que arrodillarse ante ese científico porque o la ciencia lo dice. Porque la ciencia también tiene, y eso es algo que vamos a ver más adelante, la ciencia también tiene intereses políticos, económicos. La ciencia tampoco es inocente, la ciencia responde a intereses políticos, económicos. Mucho, por ejemplo, se puede cuestionar a la industria farmacéutica. ¿Por qué produce este remedio? Porque es rentable, es negocio. Este tratamiento es a lo mejor costoso y es más rentable este tratamiento, pero este otro es más costoso. Entonces ahí es cuando la salud se convierte en un negocio. Entonces la salud, ¿qué pasa cuando la salud responde a intereses? Cuando la ciencia responde a intereses. La ciencia bélica, por ejemplo, la ciencia de desarrollo de las armas, eso responde a intereses. La energía nuclear, que tenía que ser algo para que todos los humanos tengamos energía limpia, gratis, se usa para hacer bombas, por ejemplo. Entonces ese conocimiento científico. Después tenemos el tema del conocimiento científico es que se queda en el fenómeno. Se queda, ¿qué es el fenómeno? El fenómeno es lo que vos ves, lo que se te manifiesta, lo que está ahí. Lo que vos podés contrastar, comprobar y experimentar. La ciencia tiene que ser contrastable, comprobable y experimentable. Vos en términos de ciencia no puedes hablar de Dios porque Dios es un ente que no se puede comprobar ni contrastar ni experimentar. Vos me puedes decir, profe, pero yo tengo fe porque mi familia vio mi... Pero bueno, yo no puedo corroborar eso. Un científico te dice, no, Dios no es objeto de ciencia. Entonces, el conocimiento científico se queda en el fenómeno, por tanto tenemos que ir más allá. Y para eso está el conocimiento filosófico. Va más allá del fenómeno del conocimiento filosófico. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el hombre? Hablo del hombre en términos de género neutro, no hablo del hombre como individuo, sexo masculino, hablo en género neutro, el hombre en sentido de humanidad. El castellano permite el género neutro, así que, ¿qué es el hombre? ¿Qué me dice la ciencia que es el hombre? Científicamente yo puedo responder que el hombre es un mamífero de la familia de los homínidos, que tiene un lóbulo frontal desarrollado, tiene una postura bípeda y tiene una secuencia de genomas definida que le permite un pensamiento complejo, lenguaje complejo, moralidad elevada, relaciones morales complejas, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano es todo eso. Y la ciencia tiene razón, es todo eso. Pero eso responde a la totalidad de qué es el hombre. Eso responde en su totalidad a qué es el hombre. El hombre es eso, cierto, pero también es más que eso. Es un ser que siente, que tiene anhelos, proyectos, deseos, que hace arte, que hace estupideces que uno puede explicar, pero hacen. A veces demasiado, pero bueno. Entonces, no, cuando vos reducís al hombre a mamífero, eso es, no está diciendo que es el hombre. Hay una anécdota que estaba Platón diciendo, dando su discurso, y de repente Platón dice que el hombre es un bípedo implume. Esperen un momentito. Platón dice que el hombre es un bípedo implume. Es a lo que sale Diógenes y tira una gallina desplumada y dice, acá está el hombre de Platón. Porque era un bípedo implume. Entonces, le troleó así Diógenes a Platón. Volviendo al tema de qué es el hombre, vos no puedes reducir el hombre a ser un mamífero bípedo. El hombre es más que eso. Es eso, ¿cierto? Es todo eso, pero es más que eso.
Voy a dar otro ejemplo que les va a llegar más. Si yo le pregunto a ustedes qué es el amor, ¿qué es lo que la ciencia me puede decir del amor? La ciencia me dice que el amor es una reacción a un conjunto eh, de estímulo, a un estímulo que produce un conjunto de sustancias químicas en mi cerebro, como la dopamina, la endorfina o la oxitocina. Entonces, básicamente el amor es una reacción química al cerebro ante un estímulo. Yo veo un estímulo en mi cerebro produce ciertos químicos y a eso le llamo enamoramiento. Y esos químicos se producen para que exactamente Arjona estímulo hormonal, exactamente. El amor es una reacción química al cerebro que nuestro cuerpo produce para que nosotros nos reproduzcamos y perpetuemos la especie. eh, para no decir Arjona, Nietzsche también decía que el amor es una trampa de la naturaleza. Nietzsche lo dijo antes que Arjona. Entonces, sí, es cierto, el amor es eso. Pero si yo le digo, pero sí, exactamente. Pero si yo le digo a una chica, le escribo un poema que le diga, tu presencia estimula en mí dopamina, oxitocina, endorfina, no creo que le conquista a la chica así. Dudo, no sé. A lo mejor con una chica que es química, a lo mejor voy a tener éxito. Y a una filósofa, ¿cómo las vas a decir, profe? Le voy a citar la frase de Nietzsche. Volviendo al tema. Entonces, vos podés definir el amor así como una reacción química, pero eso no basta. O sea, vos le vas a una mamá con su bebé y vos decís, ah, el amor de una madre. Vos no decís, el cerebro de esa mujer está segregando oxitocina, por eso la mujer siente apego por su bebé. Vas a quedar mal si es así. Que es cierto, el apego a las personas se produce por la oxitocina. Eso está. La oxitocina hace que nosotros sintamos apego por otra persona. Y eso hace que se produzca el apego a los bebés. Por ejemplo, las mujeres tengan apego a los bebés. Cuando ve un bebé, ese cerebro estimula oxitocina y dice, ah, qué lindo. Pero no puede explicar, no puede reducir eh, el sentimiento a una sustancia que, por más que el sentimiento es eso, es más que eso. O sea, no puedes reducir. Si no, nosotros seríamos netamente computadoras andantes. Entonces quiere decir que, por ejemplo, no sé, matar a una persona sería matar un conjunto de enlaces de carbono. No, señor policía, yo no maté a una persona, solamente dejé inerte un conjunto de enlaces de carbono, que con el tiempo a separarse y van a producir la descomposición del organismo. Profe, entonces no sería, profe, el conocimiento mítico y el cultural, no sería solamente diferencia en el lenguaje y en los instrumentos, ¿El mítico y las cuál? técnicas, ¿sí? El conocimiento mítico, que Zeus trae esto, ¿verdad? Sí, Lo sopla el viento, qué sé yo. sí. ¿No sería un lenguaje distinto? El mismo lenguaje, pero en la ciencia tiene otro lenguaje nomás. Y la diferencia estaría en la forma de comprobar esas En cosas. realidad es una mentalidad distinta, porque el mito explica todo con fuerzas superiores. En cambio, la ciencia trata de explicar todo en la misma naturaleza, con cosas racionales, vamos a decir, en la misma naturaleza. O sea, yo no podía explicar por qué soplaba el viento, entonces decía que había un tipo llamado Eolo que hacía y producía viento. Digo nomás porque vos acabas de decir que en forma científica, o en forma química, Sí, yo puedo decir que está generando oxitocina y está creando sí, qué sé, y puedo decir en lenguaje romántico, estás enamorado, qué sé yo, o en la misma cosa, sí, pero en otro lenguaje, isomorfismo, parece que le llaman. sí, podés Eh, decir en el mismo lenguaje, pero acuérdate que cada conocimiento también es un cambio de mentalidad. Vos podés decir en el mismo lenguaje, o sea, vos te enamorás y podés decir me flechó Cupido, ¿verdad?
Puedes usar ese lenguaje para describir la sensación, que de hecho es más poética que decir, maldita sea, mi cerebro está segregando oxitocina, dopamina y endorfina. Es más poético decir, fui flechado por Cupido. Mi corazón está latiendo. Es más poético, ¿verdad? Vas a quedar mejor diciendo así que... pero, o sea, vos no porque vos digas que te flechó, o sea, no creo que vos creas que te flechó Cupido porque vos decís que te flechó. O sea, ya abandonamos esa mentalidad de enamorarnos y creer que un ente externo a la naturaleza nos flechó. Ahora intentamos explicar cosas como, por ejemplo, explicamos el amor con desarrollo hormonal. Pero sabemos que va más allá que eso. O sea, la filosofía no se queda en lo hormonal, sino que la filosofía dice que el amor es más que eso. No sé si expliqué con... Entiendo, pero la mentalidad era, sí, a ver si puedo, a ver cómo entiendo. La mentalidad era que yo no puedo hacer nada si Cupido me flechó. El Dios eso hace eso y es su Sí, capricho está a merced de él. Y decimos, ahora yo puedo cambiar eso, puedo decir porque exactamente. está en mí, ¿verdad? Exactamente. Antes vos no podías, te flechó Cupido y ya fuiste. De hecho, en eso se basa la historia de la tragedia de Medea. Medea le flechó Cupido para que se enamore de Jasón, porque los dioses querían que Jasón encuentre el vellocino de oro y entonces tenía que tener ayuda de Medea. Y Medea le flechó, entonces Medea se enamoró. Medea era un títere de las circunstancias, del hado del destino de los dioses. No tenía opción de elegir, no tenía... ¿Se entiende? Como decía, ahora podemos cambiar eso, ¿verdad? O sabés ahora que el amor es algo químico hormonal, pero puedo decir, todo está en mí. ¿Cuáles son las características del conocimiento filosófico? Se trata de conocimiento racional, total y último. O sea que busca las primeras causas y los primeros principios. El conocimiento filosófico no es divagar, sino que es una búsqueda racional, tiene que ser total y tiene que buscar las últimas causas y para llegar a la totalidad, a la luz de la razón, como decía Aristóteles. Por eso la ciencia se diferencia del divaga y se diferencia de la religión y se diferencia de... Ahora bien, Al decir racional, tiene que estar regido dentro de los parámetros de la lógica sí y solo sí. sí, todo conocimiento filosófico necesariamente es lógico. Decir el chancho vuela no es una reflexión filosófica. Vos podés expresar poéticamente el chancho vuela como una expresión poética de lo imposible, pero filosóficamente el chancho vuela es un divague, no es filosofía. Porque la filosofía tiene que ser fundamentada. Vos cuando haces una afirmación filosófica tenés que fundamentarte en algo. No es que la filosofía es así lo que vos crees nomás porque crees, sino que vos tenés que fundamentarte en algo. Y se fundamenta a través de la razón. Y justamente eso nos lleva al último nivel de conocimiento, que es el religioso. El conocimiento filosófico tiene el límite en lo racional, pero para algunos pensadores hay cuestiones que rebasan la razón. Hay cuestiones que son cuestiones de fe. Si vos, por ejemplo, te vas a KQP, vos sabés que mucha gente está pidiendo por un país mejor en KQP. Por más que el país, ¿cómo vos puedes explicar racionalmente que el país cada vez esté peor y que la gente igual se vaya a KQP pidiendo, tenga fe y que igual se vaya a KQP pidiendo un país mejor? Si bien que hace años que estamos mal, pues la gente quiere creer, la gente quiere tener fe y se va a KQP. Eso uno puede explicar racionalmente, es una cuestión de fe. Uno puede explicar racionalmente un milagro, por ejemplo. ¿Cómo explicaría racionalmente un milagro? Entonces son cuestiones de fe. Como ejemplo le voy a dar el ejemplo que dio el filósofo Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno decía, a mí la filosofía me dice que el alma es eterna, que nosotros siempre vamos a ser y que la muerte no es la última, pero yo quiero la salvación y la filosofía no me da la salvación, lo que me da la salvación es la fe. Entonces Unamuno se aferró a la religión cristiana porque él quería la inmortalidad de su alma. Y eso solamente le puede dar, eso solamente es una cuestión de fe. Jessica. Profe, sí.
Lo que pasa es que el conocimiento filosófico no te da certezas. Exactamente. Lo que el conocimiento científico te da una certeza de una parte de la realidad y te soluciona el conocimiento religioso al, digamos, al darte un consuelo. Entonces, para mí es superior el conocimiento filosófico justamente por eso, porque no te da esas, te da más preguntas que respuestas. Sí, Y ahí es lo que la ciencia se queda atrás. sí, Pensamos siempre lo contrario, pero es lo que yo siempre le digo a gente de ciencias duras que siempre, ay, qué sé yo, pero que de filosofía es divagar y todo eso. Y yo le digo, no. mostrame un poco el número 2, ¿dónde está? Ujú. ¿Dónde está? Existe. Y vos trabajas con números. Ah, es una creación del intelecto. Sí. Entonces ahí, ok. Entonces ahí medio que nos respetan, pero es eso. O trabajar con números. ¿Qué son los números? ¿Por qué existen los números? ¿Quién determina el valor de un número? Claro, exactamente. ¿Quién determina? Son símbolos que te Aparte, dan la lógica símbolo. Son símbolos, así como las letras. aparte que toda Pero, ciencia necesita ser, dimos, hablamos de toda la clase pasada. No se te escucha, Jessica. Se escucha todo, se escucha. sí, profe, porque no tengo buena señal, por eso no hablo mucho. Ahora te escucho bien, habla nomás. No, y eso, profe, son símbolos. ¿Y qué necesita el hombre? La diferencia entre, digamos, los animales. Tiene diferencia en que nosotros nos comunicamos con símbolos, que pueden ser lenguajes, números y demás. Pero son invenciones del intelecto. Por eso, las ciencias duras, todas las ciencias duras tienen como base el saber filosófico. Lo que pasa es que no quieren aceptar. Así mismo. Eso es lo que yo pienso, profe. Entonces, Como ustedes ven, vimos, esta misma clasificación que estoy poniendo yo ahora es polémica. De hecho, en algunos textos de filosofía solamente está el vulgar, el científico y el filosófico. Pero otros textos le agregan el mítico. Yo puse todo ya para que ustedes tengan todo el panorama. El mítico y el religioso, otros agregan. Y de hecho, usted me puede preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el mito y religión? profe, o sea, el conocimiento mítico, todo explica la realidad, es una explicación de la realidad que te da. Por ejemplo, ¿por qué sacrificaban, qué sé yo, los pueblos mayas, incas y demás? Porque tienen un conocimiento mitológico, es decir, que el sol es, pero eso se convierte después en ciencia, el sol como un astro rey que nos da la energía y demás. Entonces, ellos explican eso, por eso hacen los sacrificios. Pero después se comprueba científicamente que la energía solar es la que mantiene, digamos, a la Tierra junto con el agua, ¿verdad? Entonces, es una explicación de la realidad. Por eso hay un libro que se llama Crítica de la razón mítica y explica justamente que los mitos explican algo. Sí. O sea, es una forma de explicar la realidad, o sea, una forma de explicar la cosmovisión que después se puede probar o no, que se va a volver científico. Por eso me encanta el conocimiento mítico, porque explica una cosmovisión que tienen de esa realidad. Más bien diría yo, ¿verdad?, que es satisface la necesidad de la pregunta que hace el hombre según su nivel intelectual o histórico. Sí, porque no. Satis- Alberto. Sí, yo creo que a un niño le va a satisfacer otra forma de explicar. A nosotros como estudiantes de filosofía va a satisfacernos otra forma de explicación de un aspecto de la realidad. ¿Por qué las iglesias, por ejemplo, las iglesias que ofrecen servicios religiosos, algunos se llenan y otros no? Algunos ofrecen servicios religiosos y de repente sensaciones o no sé qué, pero los llenan. Pero ¿qué pasa? Le satisface a aquel que no encuentra más salida y recurre a la fe y al ritual, Exactamente. ¿verdad? Eso no está mal, No, no está mal. digo, no está mal, pero satisface su deseo de encontrar una explicación
a la realidad y manejar algo, tener algo de control o entregarle a uno menos corrupto el control, a Dios por lo menos. ¿Qué sé yo? Es una opinión nomás, ¿no? Es que de hecho yo agrego a tu comentario que el querer creer es parte natural. El humano quiere creer. Vamos a poner un ejemplo denso, la muerte. Cuando tu pariente, te muere, vos querés creer que está en un lugar mejor, no querés creer que es el final de la vida. El ser humano, es natural que el ser humano quiera creer que hay algo, no quiere creer que termina así nomás las cosas. Entonces vos cuando te vas a una persona, no puedes ir a un velorio a una persona que se está aferrando a su religión, que quiere que se le haga rezo al muerto, eso, no puedes ir a decirle, Dios ha muerto, Dios es un imaginario colectivo, no podés ir a hacer, tener que respetar que esa persona se quiera aferrar a eso. Por supuesto hay personas que no se conforman con una respuesta simple que Dios lo hizo y quiere buscar más respuestas. Y de hecho no son cosas contrapuestas. Eso también quiero que entiendan, estos conocimientos no son contrapuestos. Muchos religiosos, por ejemplo, fueron grandes científicos. Newton era un fanático del estudio de la Biblia y fue un gran científico. Einstein era una persona muy espiritual y fue un gran científico. La teoría del Big Bang fue creada por un sacerdote. No son contradictorios. Sí, eh, no son conocimientos contradictorios, pero sí no podés mezclar, eso no quiere decir que el sacerdote tiene que mezclar ciencia con religión y que no puedes mezclar, vos podés ser científico y creer en Dios, pero tenés que mirar con una mirada científica los resultados de tu... Eh, así mismo, Mateo, no son, pero sí es jerarquizado. O sea, vos podés ser una persona que crea en la ciencia, que crea en... Pero también tenés necesidades espirituales que tienen que ser llenadas y si querés acudir a Dios para eso, perfecto, ¿no? ¿Quién te puede decir que no está? Tú puedes tener tus creencias, puedes ser un hombre de ciencia, un hombre de, pero hay cosas en las que necesitas, como te dije, todos tenemos necesidades espirituales. No, yo no hablo de una jerarquización así rígida, vertical, como una pirámide, sino que hablo de que vos tenés que separar tu... Eh, vos tenés que ser una persona religiosa, puedes ser una persona religiosa, pero cuando tenés ciencia tenés que hacer ciencia, ¿no? Vos no puedes decir la evolución es del diablo porque Dios le creó al hombre de barro, como dice la Biblia. O sea, ahí ya estás mezclando religión con ciencia y ya no... No, Y eso ocurrió mismo. Galileo era teólogo, por lo que sí, parece, también, a la vez. sí. Él se peleó mismo con la sociedad, con la comunidad científica en sí tuvo pelea más bien. Pero como teólogo mismo no tuvo conflicto con la iglesia No. ni con la religión. Entonces, por eso no hay que, tampoco hay que, y como les dije, también la clasificación es polémica eh, porque algunos dicen que el conocimiento mítico no es conocimiento, otros dicen que el religioso no tiene que estar en los niveles de conocimiento porque la religión es cuestión de fe y la fe va contra el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero yo les puse todos. Hay libros que no tienen, que tienen solamente el vulgar científico y filosófico y hay libros que incluyen mítico y religioso. Entonces yo pongo todo así para que ustedes tengan todo el panorama completo. Ahora vamos a ver otro tema polémico. La ciencia como un modo de producción de creencias. Todo conocimiento científico, independientemente o no, porque la ciencia no es que está en un santuario aislado de todo. La ciencia se relaciona con todo. La ciencia no es un compartimento estanco. Por eso toda ciencia está ligada a un sistema de creencias ponderantes. Por ejemplo, el ejemplo clásico es cómo el surgimiento de la burguesía como clase social determinó una nueva forma de hacer ciencia. ¿Por qué? En la Edad Media, la ciencia por antonomasia era la teología. Y como ustedes saben, la teología es una disciplina que se basa en la autoridad. La teología existe una verdad revelada y de ahí vos tenés que hacer el estudio de esa verdad revelada. Hay un profeta, un Mesías, y de ahí te baja el... así por lo menos en la teología medieval no había esa interpretación libre de la Biblia, eso no existía eso en la Edad Media.
Era la verdad que Dios te legó y que el sacerdote te enseñaba. Entonces había una cuestión de autoridad. Entonces en la ciencia medieval también había cosa de autoridad. La autoridad era Aristóteles. Y de ahí, si decía lo dijo Aristóteles, vos no podías discutir, porque esa era la autoridad reconocida, la autoridad científica. Entonces, la ciencia también era un esquema piramidal de autoridad. O sea, si lo dijo el Papa o lo dijo Aristóteles o lo dijo tal erudito del tema, vos tenías que ceñirte a eso. Vos no podías cuestionar esa autoridad. Pero después surge una clase social nueva llamada la burguesía. ¿Y qué hace la burguesía? La burguesía impone un nuevo modo de pensar y se impone el tema del individuo. La burguesía exalta al individuo. El individuo es capaz de conocer, el individuo es capaz de... Por eso surge el yo. Por eso no es casualidad que el yo de Descartes surja en esta época. El cogito ergo sum. De ahí surge el yo. Y acá surge el tema de la ciencia, una actividad de individuos que pueden investigar libremente y que pueden cuestionar la autoridad. Y los primeros que hablan de esto son Roger Bacon, con su teoría de las ídolas. Vamos a ver después nosotros la teoría de las ídolas. No se preocupen, ídola, tribu, espejo, fori y tetri. Y Descartes con su teoría de que el individuo tiene que dudar de todo hasta llegar a una verdad que no puede dudar y a través de su razón descubrir la verdad. O sea, no a través de la iglesia, no a través de... Usted que Descartes era religioso. Descartes era una persona religiosa, pero él estaba en contra del método de la iglesia. No hay que mirar a Aristóteles, hay que mirar la razón individual. El individuo a través de su razón puede conocer la verdad sin recurrir a la iglesia o a cualquier otra autoridad externa. Entonces ven cómo la ciencia está ligada al sistema de creencias. Un nuevo sistema de creencias, que es de la burguesía, produce una nueva forma de hacer ciencia. Y esto trae a su vez una nueva metodología. Ahora ya no es más la metodología del estudio de las escrituras, sino que la metodología ahora es la experimentación. Y de hecho, vamos a ver en la Edad Media, que en la Edad Media empieza el estudio de la naturaleza a empezar a ser bien visto, pero todavía era muy resistido. Pero en la Edad Moderna, el estudio de la naturaleza es lo que se impone. Entonces, lo que se impone en la Edad Moderna es la ciencia experimental. Y esto empieza, vamos a ver nosotros cuando demos ciencia moderna, empieza con Da Vinci y después termina de imponerse con Galileo. Y después ahí surgen las reglas del método de Descartes. Entonces, ven cómo se relaciona historia, ciencia, filosofía, sociología. Ven cómo todo está relacionado. Las circunstancias históricas permiten que surjan nuevas formas de pensamiento, nuevas metodologías, y eso produce el desarrollo de nuevas formas de ver la ciencia. Y esto también es una necesidad política. ¿Por qué? Porque políticamente la burguesía, para sentarse en el poder político, necesitaba rechazar a la iglesia. Entonces, rechaza la tradición eclesiástica. Entonces, propone que en vez de que la iglesia te diga lo que tiene que hacer, que sean los individuos libres lo que tiene que hacer. Entonces, para imponer un nuevo modelo político es necesario poner un nuevo modelo científico. O sea, hacía necesidad, porque la iglesia iba a dominar si seguía el modelo en base a la tradición. Entonces, tenía que destruir ese modelo para imponer otro modelo político. Entonces, ven cómo tampoco la ciencia es tan inocente, sino que la ciencia está ligada a la política. Por eso le dije yo anteriormente, la ciencia está ligada a intereses políticos, para bien o para mal, generalmente para bien, pero también generalmente para mal también. La ciencia está ligada a intereses políticos. En este caso fue para bien, porque gracias a que la burguesía pudo establecer universidades y pudo quitar el sesgo de autoridad de la iglesia y se desarrolló la ciencia, ¿verdad? Pero también para mal, porque la ciencia se convirtió en un instrumento de la burguesía y favoreció la colonización, por ejemplo. Las tecnologías nuevas se usaron para colonizar nuevos mundos, etcétera, etcétera. Como les dije yo en la primera clase, la ciencia no es buena ni mala, sino que es algo que se usa de forma buena y de forma... Nosotros humanos damos el uso. Entonces, lo que quitamos acá es que la ciencia se basa en el rechazo a la tradición y la experimentación de la razón. Entonces, la ciencia siempre está relacionada a un sistema de creencias ponderante. O sea, siempre está, la ciencia no es algo independiente, sino que siempre está ligada a un sistema de creencias y a un contexto histórico y político determinado.
Sin embargo, lo ideal es que la ciencia, si bien nosotros no podemos ser objetivos del todo, lo ideal es que la ciencia se mantenga lo más objetiva posible y que no sea solamente la herramienta de una clase política. Sabemos que nunca se puede ser del todo objetivo, que la ciencia siempre va a tener sus intereses, que los políticos siempre van a tener sus intereses y que van a financiar lo que a ellos les interesa. Los empresarios y los políticos van a financiar lo que a ellos les interesa. Por eso que las carreras técnicas tienen más financiamiento que las carreras humanísticas, porque a los empresarios les interesan más los técnicos que los humanísticos, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que la ciencia no tenga que desprenderse, tenga que intentar ser lo más objetiva posible, porque si no, no va a ser algo científico, sino que va a ser algo no objetivo. Ahora, es por eso que solo se puede hablar de un proceso de investigación científica cuando se produce un conocimiento científico. O sea, solo podemos hablar de ciencia cuando hay una producción científica. Y un rasgo de la ciencia moderna es que vincula lo teórico con lo empírico. O sea, la ciencia, a diferencia de la filosofía, que puede ser algo netamente teórico, si bien en la filosofía también se aplica a lo empírico, como por ejemplo la ética es una aplicación empírica de la filosofía, la estética también es una aplicación empírica de principios filosóficos, pero la filosofía es teórica, en cambio la ciencia tiene que estar vinculada a lo práctico. Un conocimiento científico no es algo abstracto, sino que tiene que estar vinculado a lo práctico. Cuando vos haces, por ejemplo, estudias historia, estás estudiando algo práctico, estás estudiando una época en un contexto determinado y tu investigación tiene una función práctica que es comprender este hecho histórico y comprender por qué está acá. Cuando vos estás estudiando física, estás estudiando algo práctico, tienes que experimentar, comprobar, contrastar y estás estudiando fenómenos que se dan en la vida práctica. O sea, estás estudiando cosas que se dan, que tienen aplicaciones prácticas. La medicina también tiene aplicación práctica, la botánica tiene aplicación práctica, la química tiene aplicación práctica, la física tiene aplicación práctica, la matemática tiene aplicación práctica. Esto no quiere decir que la ciencia sea todo práctica. Como ven acá, la ciencia vincula lo teórico con lo práctico. No puede haber práctica sin teoría. Porque si no va a ser, si no la ciencia va a ser como un conocimiento vulgar, va a ser cómo manejar el auto. Vos no tenés que saber cómo trabaja un motor para manejar un auto, pero sí tenés que saber cómo funciona el universo para ser físico. Si no tenés teoría de la física, no vas a ser físico. Si no tenés teoría de la matemática, no vas a ser matemático. Si no tenés teoría de la historia, no vas a ser historiador. Si no tenés una base teórica filosófica, no vas a ser un filósofo. Si bien existen verdades científicas que nos hubiesen podido llegar sin la experiencia, también hay verdades científicas que no se pueden llegar sin la teoría. Voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo que le da es el descubrimiento de la penicilina. ¿Ustedes saben cómo se descubrió la penicilina? Durante la guerra, creo que fue la Segunda Guerra Mundial. La primera. La primera. En realidad la penicilina se descubrió ya en la época de la guerra de Crimea, pero se masificó durante la Primera Guerra Mundial el uso de la penicilina. ¿Cómo se descubrió? Un científico dejó su placa de Petri, se olvidó de limpiar y después vio que crecían hongos. Pero vio que miró con microscopio y vio que las bacterias no crecían donde estaban esos hongos. Entonces el tipo empezó a experimentar y ahí aisló el componente y ahí sacó la penicilina. Entonces eso se descubrió por pura experimentación. Acá podemos también meter el ejemplo de los medicamentos que son de experimentación. De hecho, como le dije yo, como dije anteriormente, muchas veces de la experiencia de los yuyeros se pueden sacar medicamentos. Voy a aislar el componente de tal planta que usaban los indios para esto y ahí tenés un medicamento para ya de una forma ya controlada, medible, dosificable. Entonces, hay conocimientos que son netamente a través de la experiencia, pero hay conocimientos científicos que nos alcanzan con la experiencia. Por ejemplo, el ejemplo más clásico y el más concreto que le puedo dar es la teoría de Einstein. La teoría de Einstein
de hecho, fue muy resistida porque era contraintuitiva, porque no era comprobable mediante la experimentación. Einstein se preguntó, ¿qué pasa si yo viajase a la velocidad de la luz? Eso obviamente es empíricamente incomprobable, porque nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz. De hecho, según las leyes de la física, es imposible que viajemos a la velocidad de la luz porque tenemos masa, y para viajar a la velocidad de la luz tenemos que carecer de masa, porque nuestra masa tiene peso y nuestro peso hace que no podamos llegar a la velocidad de la luz, porque requiere mucha energía. Cuando más rápido mover un objeto, más energía requiere. Entonces, el objeto que tiene peso va a requerir más energía. Entonces, la energía para mover un objeto que tenga peso es prácticamente infinita. Entonces, nosotros que somos cosas completas. Por eso solamente las partículas se pueden mover a la velocidad de la luz. Pero bueno, los fotones. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que la teoría de Einstein es contraintuitiva. Y Einstein hizo una formulación matemática. O sea, no comprobó de manera empírica, sino que comprobó de manera matemática. Y después sí se hicieron algún experimento con las luces, esas cosas que eh, comprobaban la teoría de Einstein con cálculos. Pero la teoría de Einstein no fue algo que se descubrió experimentando teórica, con experimentación de campos, sino que se descubrió con cálculos matemáticos. Lo mismo la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, ahora con la colisión de hadrones, vos estás experimentando, pero tampoco una experimentación directa, porque vos lo que ves son los efectos de los choques. Vos no puedes, porque por razón evidente, vos no puedes ver una partícula subatómica. No puedes ver una partícula que sea más chica que un fotón de luz, porque nosotros vemos por la luz. Entonces, ¿qué debo tener? Los cálculos matemáticos y ves los choques y la computadora saca un montón de números y vos decís, ah, esto pasó. Estas partículas chocaban y hicieron tal cosa. Entonces, la ciencia se produce, hay ciencia que se produce con experimentación teórica, vos te vas a experimentar, comprobar, contrastar, pero también hay ciencias que se producen que son netamente matemáticas. Un agujero negro era una cosa surgida de los cálculos matemáticos antes de que se descubra teóricamente su existencia. De hecho, la primera fotografía de un agujero negro fue en el 2020, creo. 2020 o 2021, no me acuerdo, pero fue hace cosa de poco. Ahora bien, estas veredas no son necesariamente contradictorias entre sí, sino que se complementan. Como le dije, como vimos anteriormente, lo teórico y lo práctico son cosas complementarias. Teórico y práctico. Siempre, lo ideal es que una teoría científica tenga una comprobación teórica y práctica. Ahora, como vemos, no siempre se puede. Y por eso que ahora las ciencias duras, que es lo que se llama ciencias duras, entran en un cambio de chip. Porque, ¿cómo explico? Si vamos a analizar el término criterio de ciencias duras, la mecánica cuántica, por ejemplo, ya no tendría una ciencia dura porque es netamente probabilística. Ya no es exacta. ¿Sí? Como la física de Newton, que vos decías, esto cae a 9.8 metros sobre segundo. En la cuántica no puedes hacer ese tipo de cosas, solamente puedes hacer una probabilidad, un cálculo probabilístico. Entonces ahí entra en crisis el modelo científico otra vez. Y, la física cuántica de ciencia no es ciencia y ya incluso podemos cuestionar tradiciones de ciencias duras y ciencias no duras. Eh, entonces, esto es lo que quería dar con ustedes en la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Este PowerPoint está en la plataforma, pero veo que muchos de ustedes no están en la plataforma. Eh, muchos de ustedes todavía no se inscribieron, por eso no están en la plataforma, ¿verdad? De cualquier manera, estos videos van a estar los videos de estas clases van a estar en el canal de YouTube. Así que van a poder subir van a poder ver sin problema. El próximo fin de Se puede semana. entrar en la plataforma también, sin inscribirte. Tienes que automatricularte nomás. Y ya se da todas las materias del año. Pero la facultad no te tiene que autorizar a entrar en la plataforma. En mi caso, yo primero me automatriculé y después, ya después se me fue a inscribir y tranquilamente podía utilizar la plataforma sin ningún problema. Creo que también puede entrar como visitante si mal no me equivoco. Espera que entre Mario Bunge en el Meet. Qué simpático. Mario Bunge vino acá a Paraguay. Poco antes de morir.
Bueno, entonces eso quiero que sepa que está toda la plataforma. También la plataforma está en el enlace, pero como no todos están por lo visto, voy a seguir pasando el enlace. Eh, voy a pasar el enlace en la plataforma. Ah, no hay problema, Rocío, como oyente, está bien, está bien. Eh, solamente eso quería decir, entonces vamos a dar ese... Y solamente eso quería informarles. Cuando terminemos la parte de antigua, vamos a tener la primera tarea. Y espero, mi objetivo es por lo menos terminar la unidad 1 para el tema de los exámenes, que creo que ya para los exámenes creo que ya vamos a llegar más que la unidad 1 incluso. Vamos a ver cómo nos va. Depende de eso, va a ser el primer parcial. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? Bueno, si eso es todo. Si ustedes no pueden entrar en el aula, de cualquier forma busquen Filosofando con Isma, se llama el canal. No es original el nombre, pero bueno, el canal de YouTube, ahí van a ir subiendo todas las clases. Este fin de semana subo esta clase esta semana. Ya está la primera clase, ya está en la plataforma y ya está en YouTube también. Pero los PowerPoint, eso sí van a tener que acceder a la plataforma ya para tener los PowerPoint y los materiales bibliográficos. Quedamos así entonces, chicos. Con esto ya podemos dar por finalizada la clase y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Espectacular. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, profe. Buenas ¿Cómo? noches, compañeros. Hasta luego. Filosofando con Isma, ¿verdad? Ajá, sí. Filosofando con Isma. Hasta Yo tan. luego. Dale, Luego. Álvaro, calla. Mm, Después pasamos todo. Dale. Dale. Bye. Ivanova, buscate Ivanova. Chao, chicos. Hasta luego. ¿Con qué tipo? Dale, que pi verde. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Espectacular.